Bien, buenos días a cada uno de ustedes, queridos estudiantes. Vamos a continuar con la explicación concerniente a nuestro tema de las revoluciones liberales, que va a ser muy importante dentro de lo que estamos estudiando. No te preocupes, Payano, dentro de lo que estamos estudiando. Habíamos dicho que la historia siempre nos cuenta de dos grandes revoluciones liberales. No le da tanto crédito a la revolución de 1820, pero nosotros la estamos mencionando. Asimismo, también les había dicho que esta a una captura de pantalla acerca de esta imagen que tenemos ahí en el PPT que estamos compartiendo para que ustedes lo tengan. Me imagino que ya lo han hecho, ya lo tienen, justo estábamos hablando. Y nos quedamos con un interrogante, ¿no? ¿No? Tenemos ahí a lo que va a ser Carlos Díez, con ese perfil absolutista para 1830, para ser exacto, 1834, para ser exacto. Ingresa y aplica una serie de situaciones al territorio francés, ¿no? Que va a condicionar la historia de Francia, porque le va a quitar algo al pueblo. Al pueblo él va a condicionar la libertad de prensa. Y la libertad de prensa es como por decir, hay que callarle al pueblo, porque era el único vehículo para expresarse, el pueblo no sabía nada. Al aplicar ello, el pueblo se va a empezar a levantar. O sea, los burgueses, todos se van a empezar a levantar. El rey francés, Carlos, va a hacer otro accionar también. Va a disolver el parlamento. Y disolver el parlamento quiere decir que él no quiere una monarquía parlamentaria ni constitucional. Esa es otra de las acciones en las cuales él va a estar sometido a esta situación de una revolución liberal. El pueblo se va a levantar y lo va a derrotar, lo va a derrotar a él. Y en reemplazo va a poner a Luis de Orleans. ¿Y qué pasa con el territorio de Orleans? Recuerden ustedes que Orleans va a ser uno de los territorios en los cuales tienen la imagen de Juana de Arco, la dama de Orleans, y el territorio francés prácticamente es ahí donde se inicia la lucha contra los británicos, los ingleses, ¿no? Y buscan la independencia de estos territorios de Francia. Entonces ellos van a poner al rey burgués, él así llamado, el rey burgués, que va a ser, en este caso, Blanqui, ¿no? Y este rey va a aplicar una doctrina de liberalismo, socialismo en Francia. Y las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque después de prácticamente haber vencido a Carlos X en esta revolución liberal de 1830, se va a obtener la independización, ¿no? La independencia de Bélgica, Suiza, y se van a volver estados federales. Van a coger un régimen. Por lo tanto, van a desatarse más revoluciones. En este caso, en el territorio de Alemania, Italia, Austria, la revolución de Polonia también, que se va a dar en Rusia. Polonia se va a independizar, imagínense. O sea, un hecho marcó el inicio de otros. Pero el de 1830 marca el inicio para que se independicen varias naciones. Para 1848, la revolución liberal va a tener su propia característica. Si bien es cierto, la de 1830 tiene sus características graves en el marco de lo que pasó en 1820 con la independencia de los Estados americanos, con la autonomía prácticamente el condicionamiento de la corona española. La de 1848 tiene una característica netamente de expansión revolucionaria. A eso se va a sumar la industrialización, porque se va a dar una de las primeras revoluciones industriales en Europa, y esa va a ser en la parte del territorio inglés y va a condicionar el comportamiento de la sociedad. Por lo tanto, se va a empezar a modelar, ¿no? Y va a dar paso al surgimiento de una nueva clase social, que es la clase del proletariado. Esa nueva clase social son los conjuntos de trabajadores que trabajan en esas industrias. Esa va a ser la nueva clase social. Y no estamos viendo cómo se va modelando la sociedad europea a raíz de todas estas revoluciones, ¿no? Y de lo que se va a dar en este caso. Y esto va a traer consigo una serie de cambios para Europa.
estas dos revoluciones, la de 1830 y la de 1840. Vamos acá. Vamos a ver una por una. La de 1820, que solamente hemos hecho mención. Vamos acá. Vamos a la anterior acá. ¿Esta dónde se va a concentrar? Relación con los países que va a tener, ¿no? 1820, el punto se va a centrar en España. Asimismo, va a dar paso a que se den otros movimientos revolucionarios en Grecia, la península de las dos Sicilias, el territorio de Cerdeña, Nápoles, el Imperio Ruso y la parte de Portugal. Imagínense. Ahora, ¿qué vamos a tener acá? Que para 1820 la oleada de revoluciones va a afectar a Europa y sobre todo a España primero. Se va a trasladar a Grecia, donde va a tener condicionado, ¿no?, la influencia de Fernando VII tras la vuelta tras su ingreso de nuevo y asumir el régimen, y un régimen liberal para 1820. Toda esta situación va a generar de que se den golpes y convulsiones en cada una de las colonias o en cada uno de los virreinatos, por así decirlo, de España. Uno de ellos en el territorio de América, que va a ser nuestro país en 1821, otros en otros estados, como condicionando para este tiempo un cambio de régimen dentro de la corona española. Esto prácticamente se conoce como la crisis después de la restauración de los Borbones, que va a condicionar la historia universal, ¿no? Y que prácticamente se va a sumar a estas convulsiones que se van a dar, se va a sumar Grecia, ¿no? Con un carácter nacionalista, ojo, no tanto con un carácter de liberalismo. Para 1822, ¿no? Rusia, Gran Bretaña, los griegos y entre otros más inician los últimos procesos de una independización, ¿no?, que va a terminar pues con el surgimiento más adelante de otra revolución que va a ser netamente en Francia, con características de influenciar en el territorio de Hannover, en Sajonia, en Polonia, en los estados pontificios. Francia prácticamente al sentir este segundo azote de una revolución liberal va a estar condicionada. ¿Qué se va a dar? Dar una solución a lo que está cometiendo Carlos X al ser colocado ahí. A esta revolución también se conoce como la revolución de las barricadas, ¿no?, para contrarrestar el dominio de Carlos X, en este caso, y al término de toda esta revolución que trae como objetivo poner, ¿no?, o cambiar una monarquía parlamentaria, ¿no?, y colocar a Luis Felipe de Orleans, prácticamente, que va a condicionar y va a ampliar censura, va a ampliar el derecho a votación, el derecho a elección, y va a ser un condicionante. Logra sus objetivos la revolución de 1830 en el territorio de París, y Francia entra a una situación parlamentaria nuevamente. Ahí lo tienen ahí a Carlos X, el monarca que condiciona la historia, y gracias a este monarca con características absolutistas, a condicionar la prensa, déjenme decirles, ¿no?, a una situación va a traer consigo de que las personas, de lo que los burgueses se levanten y se dé la revolución, disolver el parlamento, aplicar una serie de medidas con carácter absolutista, fue su talón de Aquiles y que lo va a llevar consigo a que busquen derrocar a este monarca. Lo logran, eso quiere decir que la libertad de los pueblos, gracias a la revolución de las barricadas en 1830, trae consigo de que no solamente ellos, sino que los belgas se independicen de los Países Bajos, ¿no?, y redacten su propia constitución liberal, ¿no? Los belgas, en este caso, durante esta campaña de 10 días, logran su independencia, así que se van separando, no solamente los belgas, ¿no?, sino también el territorio que se conoce como Holanda, ¿no?, y bajo el rey Leopoldo,
¿no? Consiguen una situación de independencia y marca un episodio dentro de la historia belga, ¿no? Ahí lo tienen ustedes. Y esto va a ser muy importante porque no solamente el territorio belga o el territorio holandés, sino también Polonia en el territorio de Rusia va a derrocar prácticamente o va a derrotar, ¿no? Tras condicionar las fronteras prusianas, eh, se va a obtener su propia independencia tras una lucha importantísima, ¿no? Ahora, por lo tanto, para 1830, ¿qué vamos a tener el panorama hasta antes de 1848? Que se va a iniciar otra revolución. Bélgica se independiza de los Países Bajos. Se establece su monarquía liberal y fue reconocida por Francia y Gran Bretaña. Gran Bretaña aprueba, ojo, aprueba el clima de revueltas de la reforma de 1832, ¿no? Y condiciona, en este caso condiciona, y da algunos límites para los derechos de votación. Por la parte del Océano Atlántico, Francia y los Borbones fueron derrotados prácticamente. Luis Felipe de Orleans asume la regencia después de Carlos X. España y Portugal continúan restaurando sus monarquías liberales. Europa Central y Oriental, ¿no? Todavía tienen convulsiones de revoluciones, ¿no? Y en varios estados italianos las rebeliones fueron aplastadas. Es por eso que Italia solamente tenemos a Nápoles, nada más, y a Cerdeña en las dos Sicilias, pero que también están buscando una independencia de estos reinos. Ojo, estos mismos reinos son los que después se van a unificar, que vamos a tocar un tema más adelante, que es la unificación italiana, que lo vamos a ver. Para 1848, una nueva revolución va a acabar con la monarquía de Luis Felipe de Orleans, y se va a proclamar una república. Y esto va a condicionar, porque al poder va a llegar un viejo pariente, un pariente de Napoleón, de Bonaparte, Napoleón III, prácticamente no de su familia, del legado de Napoleón, un sobrino. Y esto también va a ocasionar una revolución, una barricada para 1848. Luis Felipe de Orleans, al aplicar una monarquía parlamentaria va a estar condicionado o sujeto a una serie de situaciones que termina prácticamente con su derrocamiento y asumir el liderazgo Napoleón III. Hasta ahí, Napoleón III se queda en el poder y es el que va a protagonizar más adelante la guerra con Francia, con Prusia, Prusia con Austria, en búsqueda de la unificación tanto italiana y alemana en este caso. Las revoluciones se van a extender, como les digo, hasta el territorio de Austria, Alemania e Italia, y estos movimientos se van a se van a incorporar y va a tener un carácter democrático y social. Se busca el derecho a la huelga, la administración de la jornada laboral de 10 horas, ¿no? Como los objetivos que se consignan. Ojo, que ya estamos hablando del tema laboral. Estamos hablando de que se va a insertar los procesos industriales, poco a poco, la industrialización. Y eso va a dar paso después al surgimiento de una nueva población, que es la población del proletariado. ¿Cómo queda Europa para 1848? Para 1848 se van a dar grandes situaciones. Una de ellas, la Confederación Germánica, donde numerosos liberales de estos territorios se van a reunir y van a considerar tener en cuenta la formación de un parlamento, donde en ese parlamento se dé el sufragio universal entre diferentes ciudades, ¿no? Y la exigencia de tal. Todavía, para este tiempo de 1848, va a haber rebeliones, como la de Viena, la de Berlín, que van a facilitar la tarea de qué cosa, de un nuevo pensamiento ideológico que es el nacionalismo. Ahorita abajo, que es el nacionalismo.
En otras áreas, ¿no? En otras áreas también se van a condicionar los imperios, en este caso. En Hungría, el nacionalismo va a verse reflejado a través de la democracia, ¿no? Y se va a lograr adoptar una constitución. Italia, Venecia, Milán van a sentir estas rebeliones. Los austriacos van a ayudar a Piamonte, a uno de los reyes que buscaba engrandecer su estado, en Roma. Así van a condicionar el territorio de Mazzini, ¿no? Y su participación va a estar condicionada a la participación del Papa, ¿no? Y los estados pontificios se van a imponer como una república a partir de 1849. Los estados pontificios se imponen a raíz de toda esta situación en el año 1849. ¿Qué estamos viendo para 1848? Después de 1820 a 1848, prácticamente 28 años, de una serie de convulsiones revolucionarias liberales que se van a dar en Europa y que están condicionando prácticamente las monarquías absolutistas. Estamos viendo que el antiguo régimen está quedando atrás, está quedando condicionado. Antes de poder continuar, pensé que todavía hemos quedado con un PPT, pero no, antes de poder continuar y pasar a la parte de las preguntas, queridos estudiantes, vamos a darnos cuenta de dos puntos muy importantes. Lo que se origina a raíz de la influencia del liberalismo y del nacionalismo, lo que se está dando no solamente en Francia, sino en diferentes partes de los estados europeos, que están condicionando pues a las monarquías absolutistas. Hasta este punto, queridos estudiantes, vamos a dejar de compartir. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algún interrogante? Dime, Arrieta. Profesor, ¿quién o quiénes escogen a Carlos X? Perdón, perdón. ¿Cómo se escoge a Carlos X? A Carlos X lo ponen a raíz de que Delfín muestra un perfil débil para las monarquías. Recuerden ustedes que tenemos a la Santa Alianza que vela por ello. A Carlos X lo instauran, lo colocan dentro de esto, pero supuestamente dentro de lo que escogen a los monarcas y dicen, bueno, ¿a quién ponemos en la Casa de Borbón? Ya miren, que asume Carlos X, porque tiene el perfil que la Santa Alianza defiende. ¿Qué defiende la Santa Alianza? Que se siga manteniendo ese régimen absolutista, ¿cierto? Muy bien, entonces él tiene todo el perfil. Ah, muy bien. Carlos X asume el liderazgo, es por eso que la revolución de 1830 es como se dice, la mecha para que se prenda todas las revoluciones y Europa pase por esa situación. Asume la regencia y automáticamente empieza a aplicar su régimen absolutista. Bueno, ¿libertad de prensa? No. ¡Wow! Primero disolvió el Parlamento. Y lo otro que sí desató, dijeron, no, va a ser que los burgueses se levanten, va a ser que corte la libertad de expresión, o sea, la libertad de prensa. Y ese va a ser el condicionante que prácticamente va a catapultar a que las revoluciones liberales cojan su camino, se prende el carro y, como se dice, se pongan en marcha. Porque imagínense, que durante este periodo, ¿qué buscaron con la Revolución Francesa? Que los derechos tengan igualdad, libertad, y que hay una soberanía, ¿cierto? Esos derechos de igualdad y libertad durante este tiempo son muy respetados. Son muy respetados, porque imagínense que son los derechos en los cuales paz, libertad e igualdad, en los cuales se forjó ¿qué cosa? La Declaración de los Derechos del Hombre. Lo que tanto peleó la Revolución Francesa, imagínense.
Entonces, si yo exijo que se siga dando y viene alguien y me lo condiciona, imagínense que todo eso se levanta por ello. Es por eso que esta situación que se dan, o estos movimientos liberales que se van a presentar en Europa, van a ser un condicionante, que va a traer consigo, pues, que protestas, enfrentamientos, eh, que van a terminar en cada una de estas revoluciones que hemos hablado, es muy cierto. Ahora, ¿qué va a pasar después de ello, profesor, de las revoluciones? Como le digo, va a surgir un periodo de lo que se conoce como la revolución industrial, y después los reinos, o de cada una de estas monarquías constitucionales, se van a unificar, porque no se habla, hoy en día, pregunto yo, ¿tenemos un país Prusia? ¿Hay un país Prusia en Europa? No hay, ¿cierto? No existe, no está. Entonces, Alemania, anterior a ella, eran los estados germanos, no se conocía como Alemania, pero lo llamaban los alemanes. Se va a unificar en un solo reino, y ahí va a unificar a Prusia. Italia no se conoce, Italia se conoce como los estados pontificios, tenemos a las dos Sicilias, los estados de Cerdeña, los estados de Nápoles, los estados también, la monarquía de Venecia, ¿no? Que está condicionada a la monarquía austríaca, imagínense. Ellos se van a buscar, se van a unificar también, pero para unificarse van a tener que enfrentarse en una guerra. Eso vamos a hablarlo más adelante nosotros. Bien, queridos estudiantes, hemos llegado a una parte final de nuestra explicación el día de hoy, ¿no? Vamos a cerrar. Nuestro tema, estaremos subiendo pues la actividad pertinente concerniente al desarrollo de este contenido el día de hoy a la plataforma, ¿no? Y ya ustedes pues para que puedan desarrollar tranquilos con el tiempo que ustedes saben que tienen y que se está dando desde el inicio de año, ¿no? Tiempo promedio, para que ustedes lo desarrollen. ¿Alguna preguntita, alguna duda más, chicos, por ahí que tengan? ¿Alguna duda? Bien, entonces vamos a corroborar la asistencia nada más, por favor, ¿sí? Astocuri, falta. Eh, Barnechea, Cabrera, Ante profesor. Cabrera, el segundo bloque es entrado, el primero no está. Hay que entrar temprano, ¿sí? Contreras, Uvas, Presente. entonces un poquito tarde, hija. El segundo bloque, corazón, no te preocupes. Maita, ya, Maita, final. Faltó, perdón. Noé, Medrano, Guaró, Medrano, ya no está. Ya, Orellana, no te preocupes, Cabrera. Orellana, Oyola, Pardavé, Pardo, Piñán, ya entró Piñán, muy bien. Segundo bloque, un poquito tarde. Salazar, Lizárraga, Sánchez Granda, Medrano. Sánchez Granda, faltó. El resto está presente, queridos estudiantes. Bien, muchachos. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Algo? ¿Interrogantes? Bien. Para cerrar la sesión, pulgar arriba, chicos. Listo. Gracias.